Buenas noches. Este año la economía hondureña siguió sumida en un crecimiento insuficiente para reducir la pobreza y el desempleo. La tormenta Sara dejó millonarias pérdidas en el sector agrícola y aunque disminuyó la inflación, subieron las tasas de interés y se depreció la moneda. El 2024 fue recibido con la izada de una bandera negra en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, bajo el argumento de que era un luto por el empleo, pero que dejaba claro que lejos de la reconciliación, el divorcio entre el gobierno y empresarios se había consumado después de 2 años. Después de eso, el gobierno pidió que la bajaran y prometió diálogo, pero nunca llegó. Y ese mal presagio no estuvo tan alejado de la realidad en términos de empleo. Solo la maquila anunció la pérdida de unos 8,000 puestos de trabajo a lo largo del año y una cifra similar en el sector camaronero, luego de que se profundizara la crisis por el cierre temporal de la frontera que aplicó México en el mes de abril, sumado a lo que venía ocurriendo con Taiwán, que a octubre de este año reportaba una caída que superó los 60 millones de dólares. Con la intención de solucionar esta problemática, el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con China logró un acuerdo de cosecha temprana en febrero y aprobado por el Congreso a principios de agosto. Pero el camarón hondureño sigue esperando compradores que estén dispuestos a pagar lo que vale. El gobierno de la presidenta Castro sigue dando tiempo a que los chinos traigan sus grandes inversiones y le den ventajas a Honduras para avanzar en la negociación del TLC, que se ha estancado desde septiembre, siendo hasta ahora lo más notable una inundación de comerciantes asiáticos que están desplazando a los locales. Por otra parte, los rubros de palma africana y café también continuaron deprimidos, aunque la caficultura recibió a inicios de diciembre la buena noticia de un precio récord superior a los $300 por quintal, que levantará a los productores para 2025, quienes también han alzado su voz para que les paguen un precio justo. Es así que a pesar de los desastres naturales y los conflictos internacionales, la economía siguió creciendo, pero da vueltas en los mismos niveles del 3.5%, un promedio histórico que resulta insuficiente para que haya un repunte que reduzca significativamente los niveles de pobreza y desempleo. Pero el Instituto Nacional de Estadísticas afirmó que el índice de desempleo disminuyó en más del 1%, es decir, que la cantidad de desempleados se redujo en más de 44,000 personas. Lo que el informe no destaca es que aunque aumentaron los ocupados, a la par disminuyeron los asalariados, indicando que quizá están sobreviviendo en una actividad informal y no en un empleo digno. También indicaron que este año se redujo 1% la pobreza, llegando al 62.9% de hogares que siguen sumidos en tremendas limitaciones económicas, una cantidad todavía sumamente elevada que no logra regresar a los niveles de antes de la pandemia del COVID-19 y solo se podría lograr si la economía crece al 6 u 8% por varios años. Para la segunda mitad del año, la actividad económica estuvo marcada por el aumento a las tasas de interés y la depreciación de la moneda, previo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para aprobar la primera y segunda revisión del acuerdo. Los meses de agosto, octubre y noviembre fueron claves para estas medidas que las autoridades del Banco Central se rehusaron a aplicar hasta que se vieron presionados por la caída de las reservas y la necesidad que el Fondo Monetario les desembolsara cerca de $200 millones para cubrir el presupuesto. Ya para octubre, la decisión elevó las tasas de interés para préstamos alrededor de un 4%, mientras que el Empira rápidamente superó la barrera de los 25 por dólar, sumando una devaluación que ronda los 70 centavos, encareciendo los productos importados. Es por ello que aunque disminuyó la inflación por menores alzas de precios, el bolsillo de la población siempre resultó afectado. La pesadilla de las inundaciones en las zonas más productivas del país se repitió como cada año y esta vez la tormenta Sara arrasó con miles de hectáreas de cultivos, principalmente de granos básicos. También impactó en la ganadería, camarón y banano, entre otros, dejando a su paso 2.400 millones de lempiras en pérdidas, según la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esto agudiza la situación de hambre en algunas zonas y disminuye la oferta de alimentos en todo el país y probablemente reduzca la meta de crecimiento económico.
Este año las remesas siguieron sosteniendo la economía con más de 9.000 millones de dólares, compensando la caída de las exportaciones y la baja inversión extranjera, que probablemente rondará los 1.000 millones de dólares, un reto pendiente de superar.